Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Reciban un cordial saludo donde quiera que se encuentren y que estén escuchando esta, esta predicación, este mensaje de la palabra de Dios que el día de hoy traigo para ustedes. Un saludo a todos mis hermanos de Jalpa, de Ciudad Juárez, de Tlaxcala y en todos los demás lugares donde alguien me esté escuchando. Y bueno, en esta hora te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Jueces capítulo 8. Jueces capítulo 8. Y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Les voy a pedir que me sigan con su vista. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Jueces 8 del 1 al 3. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Estos versículos están hablando de un hombre, un juez de Israel llamado Gedeón. Y vamos a orar antes de continuar con la exposición de este pasaje de la palabra de Dios. Gracias Dios, te damos por la vida que nos das, gracias te damos por cada una de tus bondades y misericordias que tienes para con nosotros y porque aún nos tienes con vida. Te agradecemos también porque aunque no podemos reunirnos físicamente, podemos seguir comunicándonos por estos medios, Señor. Gracias te damos por todo y te pedimos que nos ayudes a comprender lo que quieres mostrarnos en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos hablando de Gedeón y de un problema que tuvo con los hombres de Efraín. Dice aquí que ellos le reclamaron por no llamarlos cuando iba para la guerra. Y para entender un poquito del contexto, vamos a recordar un poco la historia. ¿Sí? El pueblo de Israel había sido oprimido durante un tiempo, durante bastante tiempo por los madianitas a causa de sus pecados. Ellos se olvidaron de Dios y empezaron a buscar otros dioses, dioses de madera, de piedra, dioses que no salvan. ¿Sí? Dios es espíritu, Dios no es metal, ni madera, ni piedra, ni ningún material. Dios es un ser espiritual. Y a Dios no le gusta que adoremos a algo diferente que no sea a Él. Pero los israelitas se olvidaron de Dios, del Dios verdadero que ellos habían conocido, y se fueron a seguir a otros dioses. Entonces Dios permitió que otros pueblos los oprimieran. Y uno de estos pueblos era el pueblo de los madianitas, que venía, dice la palabra de Dios, con un ejército muy grande y se robaban todas sus cosechas, sus ganados, no les dejaban nada que comer. ¿Sí? Entonces, un día un ángel del Señor le aparece a Gedeón y le dice, Gedeón, Dios está contigo y tú vas a salvar a los israelitas. Y Gedeón como que no se la creía. Decía, ¿cómo por mí si soy de una familia pequeña? Soy el menor de mis hermanos y somos una familia no de las más ricas ni somos líderes, pero Dios le dijo, eso no me interesa, tú eres el elegido. ¿Sí? Entonces Gedeón toca la trompeta y envía mensajeros para juntar hombres para ir a la guerra contra Madián. Y manda mensajeros a Manasés, a Zabulón, a Neftalí. Se juntan aproximadamente unos 32,000 hombres. Y a pesar de que iban contra un ejército de 135,000, ¿sí? Muchos más de los que él tenía, un ejército 4 veces, un poco más de 4 veces más grande que el suyo, Dios le dice, no, Gedeón, no lleves tantos hombres a la guerra. ¿Qué pensaría uno? ¿Cómo pues si el ejército enemigo es 4 veces mayor, ¿cómo dice el Señor que llevo demasiados hombres? ¿Sí? Sin embargo, Dios le dice, no vas a llevar a tantos hombres porque si yo les doy la victoria, los israelitas van a decir que triunfaron por su fuerza militar, por su estrategia, por su valentía, por cualquier otro motivo.
y no van a reconocer que yo soy el que les estoy dando la victoria. Y Dios hace que Gedeón reduzca su número a solamente 300 hombres, ¿sí? Manda al resto de los hombres a sus casas y solamente va con 300 hombres a la guerra. Y hacen un plan muy astuto. Pone 3 grupos alrededor del campamento enemigo en la noche, con antorchas escondidas en unos cántaros y unas trompetas. Y al dar la señal, todos tocaron las trompetas, quebraron sus cántaros, sacaron sus antorchas y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y los madianitas, al escuchar tantas trompetas por todos lados, pensaron que los atacaba un ejército grandísimo y se empiezan a huir y se matan entre ellos en la desesperación y en la noche que no se ve. Y entonces Gedeón manda un par de, manda algunos mensajeros a los hombres de Efraín y les dice: apresúrense, tomen los vados del Jordán y no dejen escapar a los madianitas. El Jordán era un río y un vado es la parte del río que se puede atravesar caminando sin necesidad de tener que nadar. A lo mejor el agua te llega a la cintura o más abajo de la cintura, puedes atravesar el río caminando. Entonces dice, pues los enemigos se van a escapar cruzando el río. Entonces manda mensajeros a los hombres de Efraín, otra de las tribus de Israel, y les dice: tomen los vados del Jordán para que no dejen escapar a los madianitas. Y los hombres de Efraín hacen esto, toman los vados, y entre los madianitas que atraparon en los vados, pues mataron a 2 príncipes de Madián, ¿sí? Estos hombres que Gedeón les dice aquí este, en el versículo 3, Oreb y Zeb, los atraparon y los mataron. Bueno, pero entonces, una vez que termina esta batalla inicial, porque todavía falta una batalla más para acabar con todo el ejército enemigo, pero en esta primera batalla pues mataron a la mayoría, mucho más de la mitad. Bueno, entonces los hombres de Efraín le reclaman a Gedeón: oye, ¿por qué fuiste a la guerra y no nos hablaste? En otras palabras, ellos pensaban: tú querías quedarte con el crédito de la victoria solo, ahora tú vas a decir que nos salvaste, que nosotros no hicimos nada, ¿sí? Entonces ellos están molestos porque Gedeón fue a una guerra y triunfó. Y en lugar de agradecerle por librarlos de sus enemigos, ellos están molestos, le reclaman porque ellos querían también parte de la gloria, pero la gloria se la iba a llevar, ellos pensaban que la gloria se la iba a llevar Gedeón, cuando el propósito de Dios es que la gloria fuera para Dios, ¿sí? Por esta razón, Gedeón solamente llevaba 300 hombres para que la gloria no fuera de Gedeón y de su ejército, sino que todo el mundo supiera: era una batalla imposible de ganar para 300 hombres contra 135,000. Es imposible ganar una batalla así. Entonces, realmente la gloria y la honra es para Dios. Y muchas veces nosotros cometemos el mismo error. Queremos que nuestro nombre salga en, en la lista de las personas que trabajaron, que hicieron algo. Queremos ser reconocidos, queremos reconocimiento. Así los hombres de Efraín, ellos querían reconocimiento, no querían que Gedeón se llevara todo el crédito. Y por eso, esa es la razón de su reclamo, ¿sí? Pero vemos en este pasaje la humildad de Gedeón. Fíjense lo que les contesta, en vez de decirles: no, yo sí les hablé, pero ustedes no quisieron hacer caso, o X o Y cosa, o no, es que Dios me eligió a mí, no los eligió a ustedes, ¿sí? Él pudo haberse dicho: es que Dios me eligió a mí, ¿sí? Y de esa manera menospreciarlos a ellos, ¿sí? Hacerlos menos, porque ustedes no fueron elegidos, yo soy el elegido, yo soy el ungido, yo soy al que a mí se me apareció el ángel y me dio esta instrucción, y el ángel nunca me dijo que les hablara a ustedes. En lugar de eso, él le responde, versículo 2: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿Sí? Les dice: ¿por qué se enojan? ¿Acaso lo que yo hice se compara con lo que ustedes hicieron? Ustedes hicieron algo más grande que lo que yo hice. Fíjense bien,
Y luego les dice, ¿no es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Estos son términos del campo, ¿sí? La vendimia es la cosecha de las uvas, principalmente de las uvas que son para producir el vino. Entonces es una actividad que deja bastante ganancia económica, recoger las uvas más finas para hacer los buenos vinos. Y por otro lado, el rebusco es una vez que se levanta la cosecha, ir a buscar lo que sobró, sí, lo que se les olvidó levantar a los agricultores. Muchas veces el rebusco es lo hacen los pobres, la gente pobre, la gente que no tiene que comer, pasa a los campos después de que se ha levantado la cosecha a ver qué se les olvidó, a recoger, aunque sea para unas tortillitas, ¿sí? Y les dice Gedeón, el rebusco de ustedes, ¿sí? Las obras de lo suyo, ¿acaso no es mejor que la vendimia de nosotros? La vendimia de Ebiezer. Entonces les dice, Dios entregó en las manos de ustedes a los príncipes de Madián. O sea, no los entregó en mis manos, los entregó en las manos de ustedes, ¿sí? Así que lo que yo hice, ¿de qué manera se puede comparar con lo que ustedes hicieron? ¿Sí? Y entonces ellos al escuchar estas palabras se tranquilizaron, se calmó su enojo, porque al final de cuentas pues ellos lo que buscaban era crédito y Gedeón les da el crédito, aunque Gedeón siempre le da el crédito mayor a Dios y dice Dios les entregó a ustedes, sí, Dios les dio a ustedes un privilegio más grande. O sea, al final de cuentas, Gedeón sigue dándole la honra y la gloria a Dios. Hay un pasaje en Proverbios que dice, la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, esto es lo que está haciendo Gedeón, ¿sí? Viene los hombres de Efraín muy enojados, y si él les contesta de la misma manera, con enojo, pues al fin pudo terminar esto en un enfrentamiento entre hermanos, ¿sí? En vez después de haberse librado de sus enemigos, ahora iban a librar una guerra entre ellos por cuestión de palabras. Pero en lugar de eso, Gedeón da una respuesta blanda. Y sí, les dice, ¿y por qué se enojan si ustedes son mejores que nosotros? Y Dios les dio un privilegio más grande a ustedes. Nosotros fuimos a la guerra, pero ustedes fueron los que capturaron a los príncipes de Madián, ¿sí? Entonces, él da una respuesta blanda y calma la ira de estos hombres. Así que, si, si tú o hay gente muy enojada contigo, la recomendación de la palabra de Dios para ti y para mí en esta tarde es que siguiendo el mismo ejemplo que nos pone este hombre, demos una blanda respuesta. Aplaquemos la situación con palabras, no es necesario hacer las cosas más grandes, ir a instancias mayores, ¿sí? Ah, sí, está bien, perfecto, no, pues así nos arreglamos, está bien, ¿sí? Bueno, vemos una muestra de, otra muestra de humildad más adelante, ¿sí? En la misma vida de Gedeón. Después de que resuelve su situación con los hombres de Efraín, pues sigue persiguiendo al resto del ejército de, de los madianitas, ¿sí? Y los agarra desprevenidos, los ataca, les causa una gran una gran derrota y captura a los reyes. Si habían atrapado a dos príncipes, ahora atrapa a los dos reyes, a los padres de estos príncipes, ¿sí? Y y entonces regresa ya con todo el botín. Y salen muchos israelitas a recibir a Gedeón y a sus hombres victoriosos. Versículo 22. Le dicen, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor,
tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos han librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Entonces, aquí vemos en dos ocasiones, al menos, dos muestras de humildad de este hombre al cual Dios eligió para una tarea grande, una tarea titánica, la tarea de librar al pueblo de Israel de los madianitas con su ejército enorme. Era un, era un pueblo que tenía muchas tribus, se unían todas estas tribus para atacar a Israel. Este hombre lo consigue y en dos ocasiones muestra humildad. ¿Sí? La primera vez es cuando estos hombres de Efraín vienen muy enojados a reclamarle y que les da una respuesta blanda, suave. Y la segunda ocasión es cuando los israelitas quieren hacerlo rey y le dicen, no, tú sé nuestro señor, ¿sí? Y que tu hijo después de ti sea nuestro señor. O sea, ya estamos hablando de una monarquía, de una dinastía. Cuando un rey muere, su hijo toma el reinado, y cuando este hijo muere, el nieto toma el reinado, y se va transmitiendo el poder de generación en generación. Entonces, es lo que querían hacer con Gedeón, que él fuera su rey. Pero Gedeón le responde, yo no voy a ser el señor de ustedes. Jehová, él va a ser su señor. Obedézcanlo a él. Nosotros, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ya tenemos un rey. Nuestro rey es Jehová, y así van a continuar las cosas. Yo no voy a tomar el lugar que le pertenece a Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, pues lo que vemos en este pasaje de la palabra de Dios en esa tarde, pues es la humildad. Vemos ejemplo de humildad. ¿Sí? La palabra de Dios nos invita a que sean humildes. Jesucristo mismo es el máximo ejemplo de humildad. Dice la palabra de Dios que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, lo de menos sería que Dios nos dijera, sean humildes. Tiene todo el derecho de decirnos que seamos humildes porque Él es nuestro creador, Él es nuestro dueño, Él es el Señor del universo. Tiene todo el derecho de darnos un mandamiento. Pero no solamente nos dijo sean humildes, sino que Él mismo nos dio el ejemplo de humildad al hacerse hombre y venir a este mundo a morir por nuestros pecados. Y ahora, teniendo un ejemplo tan grande, pues no nos queda más que seguirlo. Y Él mismo viviendo en nosotros nos da la fuerza para lograrlo. ¿Sí? Nosotros, en nuestra carne, en nuestra humana debilidad, no podemos sujetarnos a la ley de Dios, no podemos obedecerle como Él merece que le obedezcamos, pero el Señor nos da el poder. ¿Sí? Cuando nosotros le recibimos como nuestro Señor y Salvador, Él viene a vivir en nosotros y es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Podemos ser humildes y vivir con humildad porque Cristo produce en nosotros la humildad. Que el Señor les bendiga, y ya sabes, cuando alguien esté molesto contigo, si le respondes con buenas palabras, puedes calmar su enojo. ¿Sí? Que el Señor te bendiga. Hasta luego.